Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube dedicado al estudio profundizado del derecho tributario. Hoy tenemos un diálogo tributario muy importante para hablar de un tema que va a tener relevancia central al cierre del ejercicio fiscal en curso para los fines del impuesto sobre la renta, ¿no? Que es el tema de las ganancias cambiarias. Queremos recordarles que somos muy cuidadosos con los invitados que traemos a nuestro canal porque consideramos una gran responsabilidad frente a ustedes. Como este es un canal específicamente dedicado a los estudios profundizados de derecho tributario, invitamos siempre a especialistas que han investigado sobre los temas analizados y que tienen obra escrita y publicada al respecto, ¿no? Entrando ya en materia, tenemos que paradójicamente, y a pesar de la catástrofe económica en la que está sumida Venezuela, algunas empresas que tienen activos denominados en moneda extranjera tendrían en principio que reportar ganancias cambiarias por efecto de la drástica variación del tipo de cambio ocurrida durante el año 2020, que hasta el viernes 30 de octubre, el viernes pasado, y según la tasa de cambio de referencia publicada por el Banco Central de Venezuela, ha habido una variación del 986,53% del tipo de cambio, es decir, el tipo de cambio ha aumentado prácticamente en un 1000%, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que algunos de estos activos denominados en moneda extranjera que tienen las empresas son cuentas por cobrar que tienen contraentes públicos venezolanos, y dada la situación de drástica disminución de los ingresos fiscales, existe el riesgo de que estas cuentas por cobrar se conviertan en cuentas incobrables. Y como ustedes saben, las variaciones del tipo de cambio que se utiliza para valorar estos activos y pasivos denominados en moneda extranjera, bien que provengan de una pérdida del valor de la moneda de curso legal como consecuencia del juego de las leyes de la oferta y la demanda, es decir, de una desvalorización o de una decisión oficial que tiene como propósito devaluar el signo monetario, esto puede causar, según el caso, ganancias o pérdidas que son relevantes a los fines impositivos. El artículo 1 de la Ley de Impuestos sobre la Renta señala como hecho imponible la obtención de ingresos, de enriquecimientos anuales netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie. Y el artículo 5 de la misma ley regula los tres distintos tipos de disponibilidad del ingreso. El doctor Pedro Tinoco Hijo, en su clásica y magnífica obra sobre el impuesto sobre la renta, sostenía que una renta era disponible cuando se encontraba jurídica y económicamente a disposición del contribuyente y no solo que ésta se hubiese realizado, sino que su titular pudiera usarla, gozarla y disponer de ella para los fines que más le conveniesen. Autores como Carlos Hueff, en su trabajo publicado en la revista de la Facultad de Derecho de la UCAP número 71, y Juan Carlos Castillo en el Manual de Derecho Tributario publicado por la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, dicen que la disponibilidad alude al elemento temporal del hecho imponible escogido por el legislador para considerar fiscalmente gravable los resultados económicos obtenidos por un contribuyente, de manera que este concepto se vincula a la disposición económica o jurídica del ingreso por parte del contribuyente y determina el momento cuando el enriquecimiento va a ser objeto de gravamen y el ejercicio al cual debe imputarse dicho ingreso. Emilio Roche, Humberto Romero Musi, Carlos Hueff, Juan Carlos Castillo y Jorge Schraige, entre otros, identifican los tres diferentes momentos en que el enriquecimiento puede considerarse disponible y por ende gravable, y hablan de cuando se realizan las operaciones que los producen, es decir, en base a causado, cuando se pagan las obligaciones respectivas, es decir, en base a pagado, y finalmente cuando son devengados, que es una regla especial conforme con la cual el ingreso relevante para la determinación del impuesto que se ha pactado a obtener en varios ejercicios fiscales se va a calificar como existente en el patrimonio del contribuyente al momento de perfeccionamiento del negocio jurídico que le sirve de causa al ingreso de que se trate,
en la proporción que corresponda a cada ejercicio fiscal. Pero el problema es que en el caso de las llamadas ganancias cambiarias pareciera haber un cuarto momento de disponibilidad a partir de la regla introducida en la reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 2007, en cuyo artículo 188, hoy 186, se dispuso que a los fines de este capítulo, las ganancias o pérdidas que se originen de ajustar los activos o pasivos denominados en moneda extranjera o con cláusulas de reajustabilidad basadas en variaciones cambiarias se considerarán realizadas en el ejercicio fiscal en el que las mismas sean exigibles, cobradas o pagadas, lo que suceda primero. Jorge Jraigue presentó una excelente ponencia en las 12ª Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario, que fue avalada por el relator de ese momento, el profesor Emilio Roche, y allí expresó que para determinar la gravabilidad o deducibilidad de una ganancia o una pérdida según el caso cambiaria, se debe hacer un análisis compuesto de 3 pasos. Primero, verificar si la ganancia o pérdida es gravable o deducible según el artículo 188 de la ley de 2007, hoy 186. Segundo, determinar la naturaleza de la cuenta por cobrar o renta subyacente que da origen a la ganancia o pérdida cambiaria. Y tercero, aplicar el momento de disponibilidad que corresponda a dicha renta según lo previsto en el artículo 5 de la ley de impuestos sobre la renta. En el supuesto de las ganancias cambiarias, de que las ganancias cambiarias carezcan de renta subyacente, como es el caso, por ejemplo, la actualización del monto del principal del capital dado en préstamo, deben considerarse disponibles en el momento de su realización conforme al artículo 188 de la ley de impuestos sobre la renta. Él se refería a la de 2007, que es el equivalente al 186 de la ley vigente. Pero esta disposición tiene 3 problemas muy importantes. Primero, se introdujo en la reforma de la ley de impuestos sobre la renta ocurrida en el 2007 dentro del capítulo relativo al ajuste por inflación fiscal, y explícitamente la norma alude a que se aplica a los fines previstos en ese capítulo, es decir, a los fines del ajuste por inflación fiscal. Después del 2015, y como todos ustedes saben, el ajuste por inflación fiscal no se aplica ya a los sujetos pasivos especiales. Entonces existen dudas de si esa norma en particular, estando ella dentro del capítulo relativo al ajuste por inflación fiscal, también es aplicable a los sujetos pasivos especiales. En segundo lugar, esta norma se introdujo cuando imperaba en el país un estricto control de cambio implantado a partir de febrero de 2003. En esa época existía una tasa de cambio oficial y se aplicaba el ajuste por inflación fiscal de manera uniforme tanto a los contribuyentes ordinarios como a los contribuyentes o sujetos pasivos especiales del impuesto sobre la renta, ¿no? Y en tercer lugar, las ganancias o pérdidas cambiarias en esa época se producían como consecuencia de devaluaciones oficiales, porque no había libre convertibilidad de la moneda ni un mercado de oferta y demanda libre de divisas, ¿no? Entonces, autores, por ejemplo, como Humberto Romero Musi, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y la propia doctrina de la administración tributaria, han diferenciado los efectos fiscales que se producen ante una devaluación oficial de aquellas que derivan de una simple desvalorización del signo monetario. Hoy en día el entorno regulatorio es completamente diferente a ese momento, al momento en que se introdujo esta norma en el 2007, porque a partir del 7 de septiembre de 2018 el convenio cambiario número 1 restableció la libre convertibilidad de la moneda y permite la realización de operaciones cambiarias, bien a través del sistema de mercado cambiario supervisado por el Banco Central de Venezuela, con fundamento en el artículo 11 del convenio cambiario número 1, o bien por convenios directos entre particulares en un ambiente libre, no supervisado, conforme al artículo 10 del convenio cambiario número 1. Hay discusiones de si existe o no existe todavía el control de cambio, o existe un control de cambio mediatizado, o si las únicas operaciones cambiarias que se pueden realizar son las que están o las que se realizan a través de los operadores cambiarios en el sistema de mercado cambiario. Pero la realidad que todos podemos ver es que hay libre intercambio de divisas, que hay oferta de bienes y servicios en divisa, y que prácticamente la divisa norteamericana ha terminado de implantarse como la moneda de curso legal en el país, ¿no? Yo diría que hasta de curso forzoso.
Bueno, adicionalmente, en este momento no existe una tasa de cambio oficial, sino como expresamente lo dice el convenio cambiario número 1 en su artículo 9, un tipo de cambio de referencia, que no es lo mismo que una tasa de cambio oficial. Esta tasa de cambio de referencia no se fija ya mediante una decisión unilateral y arbitraria del Banco Central de Venezuela al margen de lo que ocurre en el mercado, sino que se alimenta y proviene en forma directa del tipo de cambio promedio ponderado de las operaciones transadas en el sistema de mercado cambiario según la información que envían los operadores cambiarios al Banco Central de Venezuela. Esto es lo que dice justamente el artículo 9 del convenio cambiario número 1, y esta tasa fluctúa libremente de acuerdo con la oferta y la demanda de divisas que hacen las personas naturales o jurídicas en este sistema de mercado cambiario. Lamentablemente siempre fluctúa hacia arriba, pero la realidad es que hay una fluctuación y no una tasa de cambio oficial fijada por el Banco Central de Venezuela. A esto hay que agregar que desde el 7 de septiembre de 2018 no ha habido ni una sola devaluación oficial de la moneda, precisamente porque no se ha establecido un tipo de cambio oficial, sino que lo que ha habido son fluctuaciones del tipo de cambio calificables no como devaluación, sino como desvalorización del signo monetario de curso legal. Y finalmente, como ya dije, desde la reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta ocurrida en el año 2015, el sistema de ajuste por inflación fiscal no es aplicable a los sujetos pasivos especiales, por lo que existen cuestionamientos muy razonables con respecto a la aplicabilidad de esta regla prevista en el artículo 186 de la Ley de Impuesto sobre la Renta a estos sujetos pasivos especiales, porque esta regla, como dije antes, está dentro de ese capítulo y dice explícitamente que se aplica a los fines previstos en ese capítulo, es decir, a los fines del ajuste por inflación fiscal. Nosotros creemos que la situación descrita obliga necesariamente a reexaminar los criterios aplicables para determinar cuándo una ganancia cambiaria debe considerarse realizada y disponible y por ende gravable a los fines del impuesto sobre la renta, porque ha habido un cambio muy relevante en el régimen cambiario que tiene necesaria proyección, al menos así lo creemos, en el régimen impositivo de la renta que pudiera derivarse de esas variaciones cambiarias. Es decir, el gravamen con el impuesto sobre la renta de estos incrementos patrimoniales o la deducibilidad de quebrantos derivados de eventos de naturaleza cambiaria no puede hacerse naturalmente al margen del régimen cambiario que existe y se aplica en el ejercicio fiscal respectivo, ¿no? Fíjense ustedes que en un entorno regulatorio más o menos similar al actual, cuando no existía control de cambio, o al menos no existía el control de cambio que imperó a partir de 2003, la Administración Tributaria Nacional, en una opinión de 7 de mayo de 1996, sostuvo lo siguiente: el egreso, para ser imputado o considerado como una pérdida en razón de diferencias cambiarias, es necesario que en los hechos se efectúe la operación de transferencia de una moneda a otra con su correspondiente ingreso o egreso en el país, es decir, demostrar que el egreso que originó la pérdida correspondiente se realizó, se haya causado y pagado. Aunque la opinión de la Administración Tributaria, como pueden ver, pues se refiere a la deducibilidad de la pérdida derivada de una variación cambiaria, el argumento necesariamente es aplicable para el caso de una ganancia derivada de una variación de la tasa de cambio, ¿no? En cuanto a la jurisprudencia, hay una sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la número 01236 del 12 de julio de 2007, en el caso Camogra, que reitera el criterio sostenido en los fallos dictados el 30 de noviembre de 2005 en MAC de Venezuela y 9 de noviembre de 2006 Coutenye y compañía. Ha señalado, siempre refiriéndose a ejercicios fiscales anteriores al control de cambio, que la pérdida en cambio obedece a un fenómeno económico que tiene lugar por una variación del tipo de cambio, es decir, por fluctuaciones en el valor de la moneda como resultado de la actuación de la ley de la oferta y la demanda sobre el tráfico internacional de las monedas. Este fenómeno puede presentar un beneficio o una pérdida para el deudor
según el caso, pero tal beneficio se considerará disponible a efectos fiscales para su gravabilidad en el momento en que efectivamente se ha hecho el pago y efectuado la liberación de la obligación a un tipo de cambio mayor que el existente para la fecha en que la deuda fue contraída. De lo cual resulta pensar que el diferencial o la pérdida en cambio se deberá considerar disponible e imputable a los efectos de la determinación de la fuente impositiva gravable desde el momento en que se cause la operación que origine el gasto, aun cuando no se haya adquirido efectivamente una moneda a un tipo de cambio mayor al existente para el momento en que se contrajo la deuda. Y en este caso lo que se requiere es la conversión de una moneda nacional a una extranjera con el correspondiente ingreso al país. Obsérvese que la jurisprudencia considera la renta disponible a efectos fiscales en el momento en que efectivamente se ha hecho el pago y efectuado la liberación de la obligación a un tipo de cambio mayor al existente para la fecha en que la deuda fue contraída, ¿no? Además, la jurisprudencia distingue claramente lo que ocurre. Yo no he leído la sentencia en su totalidad, pues, pero ustedes lo podrán ver al consultarla. Distingue lo que ocurre a los efectos de la disponibilidad de la renta cuando hay un acto formal de la autoridad cambiaria que devalúa la moneda y lo que ocurre cuando lo que hay es una simple desvalorización de la moneda, ¿no? Y bueno, esto es así. O esa distinción tiene sentido cuando el mercado cambiario no está controlado, porque cuando el mercado cambiario está totalmente controlado, es decir, existe un control de cambio, esa distinción es completamente inútil, desde que no puede haber un tipo de cambio libre o de mercado, sino un tipo de cambio único, oficial, al cual se compran y se venden las divisas bajo la administración de la autoridad cambiaria correspondiente. Entonces, en ese escenario es obvio que el contribuyente no puede deducir pérdidas o gravar ganancias que provengan de un evento distinto a una devaluación formal de la moneda, porque no existe libre oferta y demanda de divisa y en consecuencia no puede haber desvalorización, sino únicamente devaluación. En uno de los mejores trabajos que hemos leído sobre este tema, publicado en las jornadas Aníbal Dominici, en homenaje al doctor Osvaldo Anzola, Juan Carlos Castillo ha señalado que resulta objetable atar los efectos fiscales de las partidas denominadas en moneda extranjera a la exigibilidad, pues bastaría que el acreedor pudiera reclamar el pago para reconocer entonces fiscalmente la diferencia en cambio, independientemente del cobro del crédito o el pago de la obligación cifrada en moneda extranjera. Para él, la consulta del principio de capacidad contributiva impone necesariamente reconocer que tales diferencias o reconocer, mejor dicho, tales diferencias cuando efectivamente se extinga el pasivo o se reciba el importe debido, pues va a ser en ese momento y no en otro cuando el patrimonio efectivamente va a incrementarse o se va a acusar el decremento correspondiente a la pérdida, ¿no? Y concluye diciendo que la referencia a la exigibilidad como momento para la determinación de las diferencias en cambio, positivas o negativas, implicaría reconocer anticipadamente un ingreso o una pérdida, según el caso, sin atender a la auténtica situación patrimonial del contribuyente. Y nosotros agregamos pues que aquí es donde está realmente el punto nodal de esta discusión. Por eso nuestro invitado de hoy es justamente Juan Carlos Castillo. Juan Carlos Castillo es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1996 con especialización en Derecho Tributario por la misma universidad. Tiene estudios en la Universidad de Georgetown y un máster en la Universidad de Florida en Impuestos Internacionales. Juan además es nada menos y nada más que el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y socio de la prestigiosa y centenaria firma de abogados Tinoco, Travieso, Planchar y Núñez, a la que pertenecen varios socios de nuestra más alta estima, como el doctor Alfredo Travieso Pacio, la doctora Margarita Escudero y la doctora María Verónica Espina, los doctores Gustavo Morales y Freddy Aray, y a la que perteneció nuestro muy querido y recordado amigo Carlos Leperbanche. Hola Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí. Es para mí un honor pues tener aquí al
nada menos y nada más que el presidente de la querida Asociación Venezolana de Derecho Tributario. De verdad que muy satisfactorio para mí en esta iniciativa que he estado llevando adelante y que, como tú sabes, pues tiene por objeto el estudio profundizado del derecho tributario, y por eso pues he tratado de seleccionar personas que tienen autoridad de lo que van a hablar, porque no solamente son especialistas en el tema, sino porque además pues han investigado, escrito y publicado al respecto, ¿no? Y ese es el caso tuyo, ¿no? Aparte de que eres mi amigo, son las credenciales que te acompañan, ¿no? Además es para mí muy satisfactorio hablar con un socio de un escritorio al que le tengo especial afecto, porque el doctor Travieso es una persona muy querida para mí. Ahí hay otros socios como Margarita, como María Verónica, pues que son personas a las que le tengo gran afecto, y a mi gran amigo, pues que ya no está con nosotros, Carlos Leperbanche, ¿no? Entonces, bueno, Juan Carlos, eres más que bienvenido al canal. No, muchísimas gracias, Luis. Me siento muy honrado de estar en tu compañía. Siento que esto es una conversación entre amigos. Además, quiero reconocer públicamente, Luis, la labor de divulgación que has hecho a través de tus distintos canales. No solamente donde estamos esta tarde, sino a través de tu página web. Desde la asociación estimulamos y nos sentimos muy complacidos con esta labor de divulgación, trabajo de hormiguita personal que has hecho en función de la divulgación científica del derecho tributario. Es algo que yo creo que no solamente porque esté invitado, sino que es meritorio reconocer. Gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, es un trabajo que pongo a la orden por completo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, y que con la que quiero pues trabajar estas cosas en conjunto, ¿no? Hoy el tema que nos concita aquí es el tema de las ganancias cambiarias, y de lo sorprendente que es que en un año como este haya empresas que tengan que reportar ganancias, ¿no? Una cosa increíble después de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y tú eres una de las personas que, en mi opinión, has tratado mejor el tema, lo has enfocado mejor, tienes un trabajo impecable publicado en el libro homenaje al doctor Anzola en las jornadas Aníbal Dominici, y es un trabajo con el que yo coincido 100% en tus conclusiones, y por eso quería conversar contigo, ¿no? Este canal lo mira gente especializada, gente avesada, pero también a veces están estudiantes, están personas que están, tanto estudiantes de pregrado como estudiantes de posgrado, que están conscientes pues de que algunos temas son un poco áridos, pero para comenzar me gustaría escucharte que nos explicaras de qué viene esto el tema de las diferencias en cambio, y cuál fue el tratamiento impositivo previo a la regulación que tienen este tipo de ingresos y egresos en la Ley de Impuestos sobre la Renta de 1991. Nuevamente, darte gracias, Luis. Y sí, un poco a manera introductoria, me parece pertinente, Luis, aclarar a qué alude la expresión diferencias en cambio. Tendríamos que decir en primer lugar que existe un equilibrio monetario cuando el valor de la moneda se mantiene estable o su variación no es significativa. Sin embargo, cuando ese equilibrio o esa estabilidad se rompe, porque la economía pasa por supuestos o momentos de apreciación o depreciación del ciclo monetario, se verifican estas llamadas diferencias en cambio. De manera que las diferencias en cambio no son otra cosa que esas pérdidas o beneficios de naturaleza financiera que se producen por las alteraciones en el tipo de cambio. Desde el punto de vista contable, la NIF 21, que es la norma técnica contable que regula la materia,
establece que se entiende por diferencias en cambio aquella que surge al convertir un determinado número de unidades de una moneda a otra, utilizando tipos de cambio diferentes. De manera que las variaciones cambiarias constituyen fenómenos económicos normales en las economías de los países, derivados tanto de las políticas cambiarias implementadas por las autoridades, como por la distinta participación de los agentes económicos que intervienen en el quehacer económico. Diferencias cambiarias normales, propias de economías estables, de economías con un mayor o menor nivel de prosperidad. Lo que nosotros acusamos en Venezuela es un significativo deterioro, depreciación de nuestro signo monetario, que en consecuencia genera importantes distorsiones, tanto financieras como fiscales. De manera que precisamente atendiendo a esta situación, las variaciones cambiarias tienen la virtualidad de generar tanto ganancias como pérdidas cambiarias, producto de la evaluación que se realiza sobre las cuentas de activo y pasivo en moneda extranjera para actualizar esos saldos a la fecha de cierre de los estados financieros de las empresas de la compañía. De manera que esto es un poco el contexto financiero y contable de las denominadas diferencias en cambio. Pero como dijimos anteriormente, estas diferencias en cambio tienen tanto la virtualidad de generar impacto en los resultados financieros como en los resultados fiscales. Y aquí nos encontramos la primera gran particularidad, y es que ni la ley de impuestos sobre la renta, ni su reglamento contemplan un régimen sistemático, orgánico, vinculado a estos incrementos y decrementos patrimoniales. Yo creo que para contextualizar esta conversación esta tarde, Luis, en relación con las diferencias en cambio, yo creo que bien vale que nos detengamos unos momentos, un poco a hacer un recuento histórico, los antecedentes de cuál ha sido el transitar las vicisitudes de esta diferencia en cambio, porque una de las cosas paradójicas cuando uno examina, Luis, el tema de las diferencias en cambio, estriba en que, salvo algunos cortos periodos de tiempo, o aquel donde había un tipo de cambio fijo derivado de los tipos de cambio oficiales decretados al amparo, los denominados convenios cambiarios, económicamente, históricamente, Venezuela ha sufrido severas distorsiones en el tipo de cambio, por lo cual esa situación hace que sea mucho más agudo, mucho más paradójico la ausencia de una normativa fiscal a este respecto. En primer lugar, tendría que señalarte que desde el año 1942, cuando se promulga la primera ley de impuestos sobre la renta en Venezuela, hasta el año 1991, el tratamiento de las ganancias y las pérdidas cambiarias ni siquiera estaba previsto en la ley, sino que sus efectos fiscales fundamentalmente era una creación jurisprudencial. Las decisiones de los extintos tribunales del impuesto sobre la renta eran las que habían marcado el tratamiento impositivo de estas diferenciales cambiarias. En este sentido, la jurisprudencia, en términos generales, y con algunos variantes que no pudiésemos calificar como sustanciales, había establecido el criterio reiterado de considerar realizado el ingreso o la pérdida en cambio cuando aquella se originaba por una devaluación oficial de la moneda. Es decir, si iban a representar los efectos de la depreciación del signo monetario cuando ocurriera por una devaluación oficial, se iba a considerar en ese momento realizado la ganancia o la pérdida según fuere el caso.
Pero como vamos a ver quizás más adelante, cuando nos refiramos al régimen actual, las diferenciales cambiarias no solo surgen con motivo de la devaluación oficial, sino producto de los juegos de la libre oferta y la demanda sobre las divisas extranjeras, particularmente en nuestro caso sobre el dólar de los Estados Unidos. En este sentido, cuando bajo el imperio de la ley de impuestos sobre la renta del año de 1942, cuando se producían fluctuaciones del tipo de cambio, con motivo del libre juego de la oferta y la demanda de las divisas, la ganancia o la pérdida se reconocía fiscalmente cuando el particular adquiriera las divisas para extinguir la deuda, erogando más unidades monetarias, más bolívares de las que originalmente estaban representadas en su contabilidad, o bien se verificara el ingreso de las divisas al territorio nacional, las divisas que se habían mantenido en efectivo en una cuenta de banco en el exterior, recibiendo equivalente al caso anterior el titular de los fondos transferidos más unidades monetarias de aquellas que estaban representadas en su contabilidad. De manera que las ganancias o la pérdida por fluctuaciones cambiarias se consideraban realizadas en el momento que se extinguiera el pasivo o se ingresaran las divisas que se habían mantenido en bancos en el extranjero. Y en este sentido, yo creo que vale la pena recordar la sentencia del extinto Tribunal Segundo del Impuesto sobre la Renta del 28 de marzo del año de 1979 en el caso Andrene Compañía Anónima. Yo quiero resaltar que este precedente es muy importante, un poco para luego derivar algunas conclusiones en relación con este ya viejo fallo de los extintos tribunales, del extinto Tribunal de Impuestos sobre la Renta. Entonces, aunque parezca paradójico, aunque parezca sorprendente, durante muchos años la legislación impositiva venezolana carecía de normas expresas en materia de regulación de ganancias y la pérdida en cambio. Su tratamiento, como les he mencionado antes, venía marcado por las jurisprudencias de los tribunales. La ausencia de normas en materia de diferencias cambiarias fue subsanada, al menos nominalmente, en la reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta del año de 1991. Y te explico por qué me refiero o utilizo o empleo el término nominalmente. Porque en esta reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta del año de 1991, el legislador incluyó las diferencias en cambio como parte del reajuste regular por inflación. Es decir, le atribuyó a las diferencias en cambio el carácter de partidas no monetarias. Recordemos un poco para aquellos que se están iniciando en estos caminos de la tributación, que las partidas que son objeto del ajuste por inflación son las monetarias. Sin embargo, las diferencias en cambio surgen precisamente cuando se liquidan partidas monetarias, de manera que el legislador le cambia la naturaleza a las partidas que generan diferenciales cambiarios o los que tienen la potencialidad de generar diferenciales cambiarios para incluirlo bajo el paraguas al amparo del régimen de el ajuste por inflación. En este sentido, esta ley de 1991 señalaba que se acumularía en la partida del reajuste por inflación como un aumento o disminución de la renta neta gravable, según fuera el caso, el mayor valor que resultara de actualizar
conforme al tipo de cambio, las inversiones o las acreencias, o las deudas u obligaciones en moneda extranjera, según la cotización de la respectiva moneda que señalase el Banco Central. También pudiese ocurrir que ese ajuste o esas variaciones se produjeran porque existía una cláusula de valor. El término que utilizaba la ley o que utiliza la ley es cláusula de reajustabilidad, de manera que ya sea por el tipo de cambio, ya sea por la cláusula de reajustabilidad, esas variaciones se llevaban a la cuenta del reajuste regular por inflación. De manera que al ajustar esas partidas se cargaba en la cuenta del activo o del pasivo y se abonaba en la cuenta del ajuste por inflación. En otras palabras, un poco para cerrar esta primera pregunta que gentilmente me haces, Luis, en esta primera etapa concluye con un tratamiento impositivo atípico. ¿Por qué? Porque el legislador acudió a una ficción, pero no cualquier ficción, sino lo que yo he calificado como una ficción contra natura, al darle a las diferencias cambiarias una naturaleza contraria a su propia esencia, siendo partidas monetarias. Los resultados de sus variaciones se iban a incluir dentro de los resultados de ajustar por inflación las partidas no monetarias. Es decir, mezclamos manzanas. Para finalizar esta primera pregunta que nos sirve de calentamiento, que este tratamiento además se mantuvo sin cambio en la sucesiva reforma de los años de 1994 y 1999, Luis. Sí, bueno, muy clara tu exposición y muy importante tener esos antecedentes presentes, ¿no? Porque de alguna manera explican todos los desbarajustes que ha habido a lo largo del tiempo en el tratamiento de este asunto, ¿no? Ahora fíjate, Juan, quisiera que por favor nos hablaras ahora de los cambios que se instrumentaron con respecto al tratamiento de los diferenciales cambiarios a partir de la reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta de 2001. Seguro, Luis. Para que llevara la correcta hilación para conectar adecuadamente los eslabones, en la pregunta anterior concluimos diciendo que la ley de 1991 y sus sucesivas reformas calificaban a las partidas generadoras de diferenciales cambiarios como no monetarias y las incluían dentro del régimen del ajuste por inflación fiscal. La reforma del año de 2001 le da un giro de 180 grados. En esa reforma el legislador le atribuyó a las partidas en moneda extranjera su auténtico carácter, su único carácter, al calificarla como partidas monetarias. De hecho, el artículo 173, si mal no recuerdo, de aquella ley, le atribuyó expresamente a los créditos y deudas en moneda extranjera el carácter de activos y pasivos no monetarios. ¿Por qué este tratamiento y esta primera referencia es muy importante? Porque al calificarlo como activos y pasivos no monetarios, no integraban los resultados del ajuste por inflación. En este contexto, y ahora viene cuál es el tratamiento que le da el legislador de la Ley de Impuestos sobre la Renta en el año 2001, que tiene dos componentes o dos elementos. Primero, calificarlo, como he dicho, como monetaria. Pero ahora bien, cuando se considera agravable o deducible, según sea el caso, estas ganancias o pérdidas en cambio derivadas de la variación de la tasa de cambio de la divisa extranjera en relación con el bolívar, bueno, de acuerdo a esta ley, se consideraban realizadas
al cierre del ejercicio. Fíjense que es importante que se aparta de aquellos precedentes jurisprudenciales que habíamos mencionado, en el cual las variaciones por fluctuación requerían que el deudor hubiera extendido el pasivo, o en el caso de las posiciones en efectivo, en moneda extranjera, se ingresaran las divisas al territorio nacional. Aquí de nuevo tenemos una ficción, según la cual tales diferencias se consideraban gravables o deducibles, según sea el caso, al final o al cierre de cada ejercicio. Sin embargo, es muy importante este nuevo tratamiento, porque la corrección de estas partidas no formaba o no se presentaba en la cuenta de conciliación fiscal del reajuste por inflación, sino como un resultado operativo del contribuyente, dentro de la famosa ecuación del impuesto sobre la renta, que no es otra cosa que ingresos brutos menos costos menos deducciones. Bueno, dentro de esa ecuación se representaban los diferenciales cambiarios, no formando parte del cálculo del ajuste por inflación, ni el inicial ni el regular. Lo que sí hay que reconocer es que esta posición se alineaba, seguía el tratamiento contable, según el cual los cambios de valor asociados a la tenencia de partidas en moneda extranjera se traducen directamente en los resultados operativos de el contribuyente. De manera que tenemos la ley de impuestos sobre la renta del año 2001, un cambio importante. Nos apartamos o sacamos a las diferencias en cambio del paraguas del ajuste por inflación, le atribuimos su carácter de partidas monetarias, consideramos que los resultados van directamente contra los resultados operativos del ejercicio dentro de la ecuación de ingresos menos costos menos gastos propia del impuesto sobre la renta, y encontramos una identidad entre el tratamiento fiscal y el tratamiento contable. Si bien este tratamiento fiscal de la ley de impuestos sobre la renta del 2001 puede ser objeto de cuestionamiento, a los cuales me aludiré más adelante, al menos encontramos una identidad entre el tratamiento contable y el tratamiento fiscal. ¿Qué sucedió, Luis, en la reforma de la ley de impuestos sobre la renta del año 2007? Bueno, la verdad, Luis, ese empeño en introducir cambios con ánimos recaudatorios, introducir cambios en nuestra legislación impositiva que no son técnicos. En la ley de impuestos sobre la renta del año 2007, en el artículo 188, que hoy equivale al 186 actual, se introduce un cambio muy importante al determinar el efecto de las ganancias y pérdidas en cambiario en función de la exigibilidad. Y sobre esto voy a ahondar brevemente. Sin embargo, yo quisiera detenerme acá un minuto, abrir un paréntesis ya un poco contextualizado en el régimen general de las ganancias y las pérdidas cambiarias a la luz de la ley de impuestos sobre la renta, para señalarles lo que para mí es el auténtico tratamiento de estas normas, 188 de la ley es derogada, 186 de la actual. Y es que para mí este tipo de normas que recogen los efectos de la valoración al final de un ejercicio económico de las partidas monetarias representadas en moneda extranjera, constituyen unas normas de disponibilidad
En realidad lo que regulan estas disposiciones es el momento cuando el ingreso derivado del diferencial cambiario positivo o el decremento patrimonial derivado del diferencial cambiario negativo será gravable o deducible. De manera que el artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que regula el régimen de la disponibilidad, está escindido, está dividido, porque su centro, su aspecto medular está en dicho artículo. Sin embargo, tiene un apéndice que está extraviado en otras normas, en este caso en el capítulo de ajuste por inflación. Pero en todo caso, lo importante resaltar es que este cambio que introdujo la Ley de Impuestos sobre la Renta del año 2007 debe considerarse sui generis, debe considerarse atípico, porque regula el régimen de los diferenciales cambiarios en función de la exigibilidad. Y la ley expresamente señala que se consideran realizados en el ejercicio fiscal las diferencias en cambio positivas o negativas en la medida que sean exigibles, cobradas o pagadas, lo que ocurra primero. De esta redacción, que obviamente estoy parafraseando, debemos destacar dos elementos. El primero al cual ya me he referido, el empleo de la palabra exigibilidad. Pero el segundo, Luis, que siempre me ha llamado la atención, tiene que ver con esta redacción que pareciera importada del contexto de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, particularmente el régimen de la temporalidad de aquel otro impuesto, cuando se emite la factura, se pague, se reciba el bien, lo que ocurra primero. Bueno, aquí traemos un régimen, una redacción parecida a lo que ocurre en el marco de la ley que establece el impuesto al valor agregado para regular el tratamiento de las diferencias, el cambio. La pregunta esencial que debemos hacernos para poder examinar el tratamiento de la Ley de Impuestos sobre la Renta del 2007, que es el tratamiento que mantiene la ley vigente, es a qué alude, qué se entiende por el término exigibilidad que la ley utiliza como momento para considerar gravable o deducible la diferencia en cambio. Ni la ley ni el reglamento tienen ninguna definición a este respecto, pero en términos generales deberíamos entender que la exigibilidad alude a la posibilidad de que el acreedor reclame o demande el cumplimiento de la obligación y se vincula con el vencimiento del término para su cumplimiento. De manera que cuando haya una devaluación de la moneda o bien una fluctuación del tipo de cambio, las ganancias en cambio serán reconocidas fiscalmente y un poco lo que yo considero el término correcto deberían ser disponibles, que es lo que yo creo de que va a esta norma, una norma de disponibilidad. En el ejercicio, entonces, esas ganancias se consideran reconocidas fiscalmente, gravables o disponibles en el ejercicio fiscal cuanto el contribuyente tenga derecho a reclamar el pago de la obligación. Exigibilidad. Independientemente que reciba o no reciba el importe del cual es titular o al cual tiene derecho. O bien, le paguen el importe denominado en moneda extranjera según sea lo que ocurra primero. Sea que se venció el lapso para que el deudor extinguiera su obligación, o sea porque el deudor efectivamente pagó aquella, en ambos casos la ley ordena que se reconozca al final del ejercicio ese diferencial cambiario.
El mismo régimen, vale la pena destacar, aplicará respecto de las pérdidas en cambio, las cuales se consideran realizadas en el cierre del ejercicio en que las mismas sean exigibles, es decir, el deudor, la factura era 180 días, pasaron los 180 días y no lo pagó. El diferencial cambiario de esa factura denominada en moneda extranjera será reconocida como un gasto, o bien lo pagó y esa diferencia que existía entre el tipo de cambio al inicio del ejercicio, el tipo de cambio vigente para el momento cuando extinga el importe, será reconocida como un decremento patrimonial. Me vuelvo a detener en un tema que me parece importante, sobre todo, como decía antes Luis en la introducción de esta conversación, en relación con que hay algunos estudiantes que utilizan este canal para apoyar su proceso de formación, que es que este régimen de los diferenciales cambiarios aplica a cualquier diferencia cambiaria, sea por devaluación, sea por fluctuación. Es decir, la devaluación es la reducción del valor oficial de la moneda local respecto a la moneda extranjera. En tanto, se trata de una depreciación del signo monetario, producto de una actuación normativa del Ejecutivo Nacional, actuando como rector de las políticas monetarias. En tanto que la fluctuación, como dije antes, consiste en esa variación del tipo de cambio de la moneda de curso legal respecto de la moneda extranjera, producto del libre juego de la oferta y la demanda. De manera que este régimen de los diferenciales cambiarios aplican tanto respecto de la devaluación como de la fluctuación, las cuales ambas generan diferenciales cambiarios. Esto es importante porque no necesariamente la doctrina participa o comparte este mismo criterio. En mi opinión, el artículo 186 no alude al origen o a la naturaleza de la diferencia en cambio, sea por devaluación o sea por fluctuación. La ley de impuestos no discrimina o prevé un tipo de tratamiento diferencial en función del evento económico que genera el diferencial. No haciendo esa distinción la ley, el régimen de los diferenciales cambiarios aplica tanto para la fluctuación como para la devaluación de la moneda. Otro punto importante y para un poco ir cerrando esta pregunta, espero que no se haya hecho muy larga mi exposición, es en relación con la deducibilidad de los decrementos o de las pérdidas cambiarias, los gastos que se originan por el ajuste de los pasivos en moneda extranjera. En mi opinión, esos gastos serán deducible a los fines de la determinación del enriquecimiento neto, siempre que los pasivos que originaron esas pérdidas cumplan con los requisitos de normalidad y necesidad. Me explico. Si yo adquirí un servicio en el extranjero que no lo pagué en su oportunidad y es exigible y genera un diferencial cambiario, ese diferencial cambiario será deducible, igual que lo fue la partida para representar el gasto, en la medida que estaba dirigido a producir o mantener el enriquecimiento neto del contribuyente. Finalmente, y aquí debemos destacar la opinión, calificada opinión de algunos colegas, como la de Luis Fraga o la de Serviliano Abache, en relación con otra de las reformas cuestionables, censurables, poco técnicas, que tiene una implicación en materia de los diferenciales cambiarios, particularmente en el vinculado al gasto por diferencial cambiario, y que tiene que ver con la supresión
a rajatabla del parágrafo primero del artículo 32 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que establecía el denominado régimen de los gastos acumulados por pagar. Esta norma de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que cumplía un rol de control fiscal, establecía que aquellos gastos causados se iban a reconocer como deducibles, pero si no eran pagados en el ejercicio fiscal siguiente, deberían reversarse como ingreso. Bueno, el régimen de los diferenciales cambiarios originalmente estaba sujeto a este mecanismo de control, hoy en día no existe, de manera que imputado el gasto, deducido el gasto, no hay necesidad de reversarlo, independientemente que el pasivo no se extinga. Finalmente, quiero comentarles que, bueno, siempre ha sido un motivo de discusión aplicar la fórmula legal en relación con la exigibilidad de las diferencias en cambio al tema de los activos bancarios o más específicamente a las partidas que componen el efectivo. Esto es caja, banco, fondos fijos y equivalentes del efectivo. ¿Por qué decimos que este tema de la exigibilidad se complica cuando nos referimos a las partidas que componen el efectivo? Bueno, porque el efectivo usualmente, generalmente, constituye un activo de disponibilidad inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ordinariamente no está sometido a ninguna limitación para su uso. Por tanto, las diferencias en cambio resultarían gravables cuando aquellas se verifiquen en el caso de las partidas que componen el efectivo, salvo que se trate, por ejemplo, de un certificado o de un depósito a plazo fijo. De manera que, Luis, un poco tenemos el segundo estadio, y con esto termino esta segunda pregunta, tiene que ver entonces con un régimen que hace depender la realización de las ganancias o pérdidas en cambio a la exigibilidad. Y aunque me voy a quizás referir de esto en el futuro o a continuación, no hay una conexión entre este tratamiento previsto en la ley y un elemento quintesencial, angular en la tributación, sobre el cual tú has escrito muchísimo, que tiene que ver con el tema del principio de la capacidad contributiva o de la capacidad económica. Fíjate, Juan, otra de las cosas, de los múltiples problemas que tiene esto, es que esta norma, originalmente el 188 en la ley de impuestos sobre la renta de 2007 y ahora el 186, incluso en la última reforma de 2015, está incluido en el capítulo del ajuste por inflación, que es un sistema que en franca violación del principio de igualdad y de equidad tributaria no se aplica a los sujetos pasivos especiales, ¿no? Fueron excluidos del ajuste por inflación fiscal, como ya lo habían sido los bancos previamente, ¿no? Entonces, muchas personas se preguntan, bueno, si esa norma está incluida dentro del capítulo del ajuste por inflación y la misma norma habla para los fines del ajuste por inflación, tenemos que aplicar esa regla de disponibilidad especial, aunque algunos dicen que no es ninguna regla de disponibilidad especial, pero asumamos que es una regla de disponibilidad especial. Si yo soy sujeto pasivo especial, yo debería aplicar una regla de un régimen que no se me aplica a mí, entonces con lo cual yo estoy aplicando parceladamente ese régimen, y tal vez en lo único que me perjudica, por ejemplo, ¿no? Entonces, quería tu opinión sobre ese punto. Es un punto sobre el que hay muchísima discusión. ¿Se aplica o no se aplica esa regla especial a los sujetos pasivos especiales?
Muchas gracias, Luis. Bueno, creo que entre los escritores abogados, Luis, y las firmas de contadores, si tuviésemos como en Twitter un trending topic, este sería el trending topic en materia de los diferenciales cambiarios. Yo humildemente te voy a expresar mi posición y por eso creo que el recuento o el antecedente histórico del régimen de las ganancias y las pérdidas en cambio nos ayuda. Efectivamente, sin lugar a dudas, el artículo 186 de la ley de impuestos sobre la renta vigente, que se refiere a los diferenciales cambiarios, se encuentra en el capítulo relativo al reajuste regular por inflación. De manera que una primera lectura no sistemática de este dispositivo nos llevaría a una conclusión, a mi manera de ver, simplista, de que no se aplica hoy en día a los sujetos pasivos especiales excluidos del régimen del ajuste por inflación. Sin embargo, pues a mí me gusta explicar este tema acudiendo a una frase acuñada por un abogado al que sé que ambos le tenemos alta estima, como es el doctor Humberto Romero Musi, quien, refiriéndose a este tema, se había referido que el régimen de las ganancias y las pérdidas cambiarias se encontraba, y cito a Humberto, topográficamente mal ubicado. Entonces, ¿a qué alude ese error topográfico de Romero Musi? Bueno, es que las ganancias y las pérdidas cambiarias no están sujetas al ajuste regular por inflación. Pues como ya les había comentado, esta diferencia se origina de bienes considerados activos y pasivos monetarios por la propia ley. El ajuste por inflación aplica exclusivamente a los activos y pasivos no monetarios, al patrimonio neto al inicio del ejercicio y a los aumentos y disminuciones del patrimonio neto durante el ejercicio. De manera que independientemente que estuviera o no estuviera en el capítulo del reajuste por inflación, las consecuencias impositivas del régimen de los diferenciales cambiarios no integran, no alimentan el régimen del ajuste por inflación. Esto ocurrió originalmente, como les había comentado, en la ley de impuestos sobre la renta del año 1999, cuando aquella ley acude a la ficción de calificar ganancias y pérdidas en cambio como activos no monetarios. Sin embargo, la ley de impuestos sobre la renta del año 2001 le cambió el tratamiento a esas partidas, las consideró como monetarias. De manera que esas partidas no se reexpresan a los fines del ajuste por inflación, sino que los cambios de valor asociados a su tenencia, ya sean de ganancias o pérdidas en cambio, se consideran realizadas al final del ejercicio en la medida que sean exigibles y forman parte de los resultados operativos del contribuyente. Y aquí es donde yo creo, Luis, que está el elemento que a mi manera de ver zanja la discusión, en realidad si está mal o no está mal ubicado el artículo 186, y es que el artículo 94 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta ratifica que las partidas de moneda extranjera no se consideran a los fines del reajuste regular por inflación, sino que ellas tienen que ser convertidas al tipo de cambio oficial al cierre del ejercicio gravable. Y señala el reglamento y parafraseo que ese resultado se debe llevar en la contabilidad del contribuyente antes del ajuste por inflación y de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela. De manera que el artículo 94 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta ratifica entonces que estamos frente a unas partidas que no alimentan el sistema de ajuste regular por inflación. Por eso aludía a la expresión
en una norma que se encuentra extraviado en un régimen al cual no pertenece. Pero es que además el propio reglamento lo que hace es alinear el régimen fiscal con el tratamiento contable. Que, como todos sabemos, los cambios de valor de las partidas en moneda extranjera se traducen directamente en los resultados operativos de, el contribuyente. Y bueno, en esta pregunta que me hace, voy a nombrar, además de el doctor Humberto Romero Musi, con que tuve el gusto de trabajar por varios años, Luis, a una de mis personas de más alto afecto en el ámbito tributario, Luis, y sirva esta mención para rendir también un tributo a su memoria, que es el recordado profesor Emilio Roche, mi profesor de Imposición Directa 1, Imposición Directa 2 e Imposición Directa 3 en el posgrado de Derecho Tributario de la Universidad Central, que poniéndose rojo y comentando estas disposiciones con el énfasis que los que lo conocemos o los que lo conocimos recordarán, señalaban que los únicos activos y pasivos sujetos al ajuste por inflación son los que pueden caracterizarse como no monetarios. De manera que, no siendo esta la esencia de las partidas que generan diferenciales cambiarios, que están fuera del ajuste por inflación. De manera que, en mi criterio, la norma del artículo 186 se mantiene vigente y aplicaría tanto para los sujetos pasivos especiales como aquellos que no lo sean. Clarísimo. Juan, tú, ya para cerrar un poco, tú tienes una opinión muy bien estructurada, pues un trabajo de investigación que ya mencioné antes, que es el que presentaste, en el homenaje al doctor Osvaldo Anzola, pero además tienes tu relatoría en el tema 2 de las 12ª Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario, que conmemoraron los 70 años del impuesto sobre la renta. Y allí tú hiciste una propuesta que yo secundo totalmente sobre el tratamiento en materia de impuestos sobre la renta de los ingresos y pérdidas cambiarias. Me gustaría que explicaras un poco esa propuesta que hiciste. Sí, bueno, gracias Luis. Gracias por la mención a las relatorías. De nuevo, que compartí con mi maestro, Emilio Roche. A mí me parece un desaguisado el acudir a la exigibilidad como un momento como para determinar los efectos fiscales de las partidas en moneda extranjera que generan diferenciales cambiarios. Bastaría entonces que simplemente el acreedor pudiera reclamar el pago para reconocer fiscalmente esa diferencia, aunque no reciba el importe deudado, o que el deudor tuviese que pagar para reconocer mente o un gasto. Luis, en mi opinión, creo que la adecuada consulta al principio de capacidad contributiva impone necesariamente reconocer esos diferenciales cuando efectivamente se extinga el pasivo o se reciba el importe debido. Pues es ese momento y no otro cuando el contribuyente efectivamente incrementa su patrimonio porque recibe nominalmente más unidades monetarias de las que estaban representadas en su contabilidad, o bien sufre el decremento cuando tiene que hacer una erogación con mayores unidades monetarias. En este sentido, a mí siempre me gusta recordar, está citado en el trabajo que también amablemente y generosamente han mencionado, al doctor Pedro Tinoco Hijo, quien en su importante tratado del impuesto sobre la renta del año 1950, para mí una de las obras fundamentales en materia de impuestos sobre la renta, de lectura obligatoria. Bueno, no de lectura obligatoria, Luis, porque la verdad es que yo creo que lo de lectura obligatoria es autoritario.
para aquellos que estén interesados y les guste este tema, es una obra que vale la pena revisar. Si no se lo leen, se lo pierden ellos. Es así, pero nada es obligatorio. Yo creo que estas cosas uno lo hace porque disfruta, porque quiere aumentar su bagaje de conocimiento. Bueno, y Porque, cofundador de ese escritorio donde tú estás. así es. Bueno, el doctor Pedro Tinoco reivindicaba que era necesario la realización económica, Luis, de las negociaciones, de las operaciones, como atributo del impuesto sobre la renta, señalando que este tipo de ingresos o decrementos, pero también como puede, él cita en su trabajo, por ejemplo, el denominado goodwill, tanto los diferenciales cambiarios como el mismo goodwill no representaban, en su opinión, enriquecimiento disponible, porque no se encontraban ni jurídicamente ni económicamente a la disposición del contribuyente. De manera que no hay un cambio en el estado patrimonial del contribuyente que genere una obligación de naturaleza tributaria. Y en ese sentido, Luis, otra un poco la erudición y la sapiencia del doctor Tinoco, él citaba en este trabajo al que nos hemos referido un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso de Eisner versus Mocamber, en el cual la Corte Suprema de los Estados Unidos decía que este tipo de enriquecimiento solo eran disponibles cuando se separa el bien que lo produce, déjame ver si lo parafraseo bien, se separa el bien que lo produce y se produce o se transforma en un valor de cambio que es recibido por el contribuyente, teniendo el contribuyente la posibilidad de usarlo, beneficiarlo y tenerlo a su disposición. Lo que resaltaba este importante fallo, leading case, como dirían los americanos, es precisamente esa característica, ese atributo que haya una auténtica disposición, haya una auténtica afectación patrimonial como presupuesto para el gravamen del impuesto sobre la renta. Hay un comentarista, una compilación de tratados contables y de impuestos sobre la renta, Meneses Corona, que en el año también 91, a propósito de la ley de impuestos sobre la renta, decía, mira, cuando un depósito de dinero está inactivo en los bancos del exterior o la cuenta por cobrar no ha sido satisfecha, no se puede producir ninguna ganancia o pérdida por la simple variación de la paridad cambiaria, resaltando de nuevo que no hay una auténtica afectación patrimonial. La afectación que determina el impuesto sobre la renta. Esto además coincidía con las posiciones iniciales que había tenido nuestra jurisprudencia cuando se refería a las fluctuaciones en cambio y la necesidad de que hubiesen un auténtico egreso de las divisas o un pago de la deuda en moneda extranjera o el ingreso de las divisas. De manera que este tema de la exigibilidad es un entuerto que esperamos poder corregir en el futuro en una reforma, Luis, no ejecutiva. Ya tenemos suficientes reformas ejecutivas. Las reformas tienen que hacerse a partir o en el auditorio que nos toque la Asamblea Nacional Constituyente. En este sentido, tú lo has mencionado, en las jornadas nacionales de derecho tributario en los 70 años, se hicieron muchas propuestas para acercar la imposición en la renta a ese principio que, como lo hemos destacado muchas veces y lo has destacado tú muchas veces, Luis, no es de carácter programático, sino de vinculante, de aplicación efectiva, como es la capacidad contributiva. En mi opinión, con esto cierro, no sin antes darte muchísimas gracias. He disfrutado muchísima esta conversa, porque como te habrás dado cuenta, es un tema que me apasiona. Claro. Espero que el próximo sea con un café. Es que, bueno, la propuesta es que simplemente hay que atender a estos fallos principistas, como el de la Corte Suprema, las admoniciones del doctor Tinoco,
las guías que nos da tus trabajos en relación con la capacidad contributiva y acercar el régimen de los diferenciales cambiarios a uno que consulte la única, la auténtica capacidad contributiva de los sujetos obligados. Luis, otra vez, gracias. No, Juan Carlos, gracias a ti. Me parece que has hecho una exposición magnífica porque has desnudado por completo el tema desde sus inicios. A veces uno se olvida de estudiar los antecedentes para descubrir dónde están las verdaderas causas de las cosas que tenemos hoy en día, y entonces de ahí arrancan las interpretaciones equivocadas porque precisamente no saben de dónde, o no sabemos de dónde salió eso. La explicación que has dado con el tema del ajuste por inflación de las partidas monetarias y no monetarias y de la correcta caracterización de estas variaciones cambiarias, me parece que es importantísimo, y justamente esa es la razón que al leer tu trabajo dije, bueno, yo quiero hablar con Juan Carlos sobre esto porque me parece que el enfoque es magnífico y que además la propuesta que hiciste es la propuesta correcta, porque ese es el régimen que tenemos, pero ese no es el régimen correcto, y hay que cambiarlo porque conduce a una distorsión del impuesto sobre la renta, de las muchas que tenemos con ese impuesto, que están muy bien descritas en esas jornadas de los 70 años, que también las ha tratado su Serviliano en su libro sobre la desinstitucionalización del impuesto sobre la renta, y bueno, muchos otros que han levantado su voz para pedir que se vuelva a la tributación una tributación de la renta que sea racional. Bueno, Juan Carlos, nada, de nuevo muchas gracias. Lamentablemente para ti, pues no vas a ser, esta no va a ser la última vez que vas a estar por aquí. Vas a ser invitado aquí otra vez, vas a tener el compromiso de tener que pasar por aquí otra vez. De una vez te lo extiendo para que sigamos tocando otros temas. Muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo. Sé que estabas muy ocupado siempre con tus actividades profesionales y gremiales, y bueno, de verdad, muchas gracias. Ha sido un placer conversar contigo, y que estés muy bien. El gusto fue mío, Luis. Muchísimas gracias y de nuevo aplaudo tu labor divulgativa a través de tus distintos canales. Gracias, Luis. Gracias.